Listo, entonces chicos, vamos ahora a ver esta siguiente parte. Ojo que la primera parte lo que hemos hecho es repasar todo lo que era la tabla periódica para que tú puedas tener una base de ello, ¿ya? Para lo que viene un poquito más adelante, que es hablar en sí del enlace químico. Lo siguiente es hablar de la notación de Lewis, ¿ya? La notación de Lewis viene a ser una representación por puntos, por aspas o por asteriscos de los electrones en el último nivel de energía de un átomo. A esos electrones se le llaman electrones de valencia, ¿ya? Y esos electrones de valencia están ubicados en el respectivo grupo de la tabla. Por ejemplo, si un elemento está en el grupo 1, por ejemplo el litio o el sodio, tiene un electrón de valencia y se le representa mediante un punto, una aspa o un asterisco, ¿ya? Si se encuentra en el grupo 2, tiene dos electrones de valencia y se representa mediante dos puntos, dos aspas o dos asteriscos, ¿ya? Si está en el grupo 3, ¿ya? Tiene tres electrones de valencia y se representa de esa manera como tres puntos, tres aspas o tres asteriscos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes más electrones de valencia, lo vas representando de esa manera. Ejemplo, si yo tengo un elemento que pertenece, voy a imaginarme, al grupo 4A, entonces, ¿cuál sería su representación? Sería el elemento con 1, 2, 3 y 4 puntitos. Si un elemento pertenece al grupo 6A, su representación, ¿cuál sería? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntitos. De esa manera. Vas colocándolo de uno en uno alrededor de la especie. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Sí? Esa es la notación de Lewis. Ahora, ¿para qué sirve esta notación de Lewis? Sirve para que tú te puedas ayudar luego un poquito más adelante en hacer el enlace químico, cómo funciona el enlace químico, ¿ya? Particularmente, los elementos del grupo 8A, todos los elementos del grupo 8A tienen 8 electrones externamente, los gases nobles, excepto el helio, ¿ya? El helio, tú recuerdas que solamente tiene 2 electrones en el último nivel, es el único gas noble que tiene 2 electrones en su último nivel, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí ya tenemos con ellos. Fíjate lo que te dicen acá. Proponer la notación de Lewis para un átomo cuyo número de masa es 80 y posee 45 neutrones. A ver, ayúdenme ustedes, chicos, porque ustedes ya conocen muy bien cómo hacer esto de acá. ¿Ya? Ya hemos hecho configuración electrónica en algún momento, ¿no? Entonces tú vas a decir, bueno, tengo esta especie, llamémosle E, ¿ya? Le voy a llamar una especie E, y esta especie te dice un número de masa igual a 80. ¿Dónde va el número de masa, muchachos? Ayúdame. El número de masa va al costado de arribita. Arriba. Entonces el número de masa va acá, 80, ¿cierto? Me dicen que el número de neutrones es igual a 45, ¿ya? Y con eso yo podría calcular el número atómico Z, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú sabes que el número de masa es igual a ¿qué? Al número atómico más... 125. No, mira, si el número de masa vale 80, yo no sé cuánto vale el número atómico, pero el número de neutrones, ¿cuánto vale? 45. Entonces yo creo que ya diste con la respuesta, ¿no? Espera. Ahí tengo 30. ¿Cómo calcula Z? El 35, 35, 35 es 35. 45 que está sumando pasa restando. Entonces sería 80 menos 45. ¿Y cuánto es 80 menos 45? 35. ¿Cuánto? 30 y Ujú. 35. Muy bien, 35. Entonces, si tengo 35, eh, si tengo 35, entonces, ¿cuál sería su configuración electrónica? Yo iba a decir, bueno, la configuración electrónica va a ser, ¿qué gas noble, Uno que sí, uno que sí. gas noble que voy a escoger? ¿Tú recuerdas? Sería el argón 18, ¿cierto? De Ujú. ahí la configuración, ¿quién Mm, recuerda? A ver, argón 18. A ver, De ahí quién sigue en la distribución. a ver. Argón 18. Ajá. ¿Quién sigue en la distribución? No, no está acá. ¿Dónde está mi tabla? No.
Seguiría luego el 4s2, ¿no? El 4s2, de ahí quién sigue, 3d, Ese de 10. y de ahí quién sigue, El 4P. 4P. ¿cuánto? 5, ¿no? Porque 18 más 2 me da 20, más 10 me da 30 y más 5 me da 35. Entonces significa, a ver, si repasamos, ¿ya? Repasamos. ¿En qué periodo estaría este elemento? El periodo es el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel acá, chicos? Cuarto. El cuarto nivel. Por lo tanto, está en el periodo 4. Y luego yo me voy al grupo, ¿ya? Al grupo, ¿ya? En el caso del grupo, ¿en qué termina la configuración? En P. Si Familia ¿A qué familia pertenece? ¿A P. o P. familia A? Si termina en S o en P, pertenece a la familia A. Y luego el grupo me lo da la suma de electrones. 2 más 5, ¿cuánto te da? Mm, 2 más 5 te da 7. 7, claro, o sea, pertenece al grupo 7A. Si yo quiero saber entonces, según esto, su notación de Lewis, ¿ya? ¿Cómo sería? Sería el elemento con cuántos puntitos alrededor, chicos. 7. 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esa sería la forma, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la configuración electrónica y la notación de Lewis. Es lo que te están pidiendo, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos nosotros cómo haríamos la configuración. Eso se los dejo de ejercicio para que ustedes lo resuelvan, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos visto hasta acá? Hemos visto a la tabla periódica, hemos visto la notación de Lewis, ¿ya? Ahora, vayamos a ver el siguiente concepto. ¿Qué es un metal y qué es un no No metal? son las metades. Normalmente, ¿dónde vas a encontrar a los metales? ¿A la derecha o a la izquierda de la tabla periódica? La ley. A ver. Izquierda, creo. A la izquierda de la tabla periódica. ¿Y a la derecha a quiénes encuentras? No metades. A los no metales. Entonces, izquierda a los metales, derecha a los no metales. Tú recuerda, ¿ya? Que este grupo que tú tienes acá son los metales ligeros, los metales pesados y los metales súper pesados, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? Metales ligeros, metales pesados y metales súper pesados, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Cuáles son las propiedades de los metales y de los no metales? Por ejemplo, los metales tienen brillo metálico, son sólidos, dúctiles y maleables. ¿Qué significa que sea dúctil o maleable? ¿Ah? O sea, que son. Dúctil, que puede formar hilos muy delgados, y maleable, que puede formar láminas muy delgadas, dúctiles y maleables, ¿ya? Que pueden oxidarse. ¿Qué significa que pueden oxidarse? Que pierden electrones. Y si pierden, ¿en qué se convierten? ¿En un ion positivo o un ion negativo? Negativo. Si pierden electrones, La si pierde electrones, digamos. un ion positivo, o sea, un cation, ¿ya? En el caso de los metales, todos son sólidos, excepto el mercurio a temperatura ambiente, ¿ya? Este es en el caso de los metales. Ajá. Los no metales, ¿qué pasa? Primero que, a diferencia de los metales que tienen brillo, los no metales no tienen brillo, son opacos. Los no metales son sólidos quebradizos, si son sólidos, ¿ya? Si los metales son buenos conductores del calor y la electricidad, más bien los no metales es lo contrario. Son malos conductores del calor y la electricidad y más bien por el contrario son aislantes térmicos y aislantes eléctricos. Los metales tienden a oxidarse, lo contrario, los no metales tienden a reducirse. Si un metal quiere perder electrones, un no metal quiere ganar electrones. Si un metal forma cationes, el no metal forma aniones. ¿De acuerdo? Y se pueden encontrar los diferentes estados de la naturaleza, o sea, sólido, líquido o gaseoso. En cambio, los metales todos son sólidos, excepto el mercurio. El mercurio es un líquido a temperatura ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Perfecto. Ahora, el siguiente criterio es la electronegatividad.
¿Qué es electronegatividad? Una propiedad por la cual un átomo gana electrones o tiende a ganar electrones cuando forma un enlace. Eso lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? Los elementos más electronegativos están a la derecha de la tabla periódica y los electropositivos a la izquierda de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, ¿yo cómo califico al flúor? ¿Como electronegativo o electropositivo? Acá está el flúor. ¿Cómo lo calificas? ¿Electro? Positivo. Negativo, negativo, negativo. Negativo. ¿Cómo lo clasificas al potasio? ¿Como electro? Positivo. Positivo. ¿Cómo lo clasifico al cloro? ¿Como electro? Negativo. Negativo, Negativo. ¿no? Al magnesio, ¿cómo lo clasifico? ¿Como electro? Positivo. Positivo. Al nitrógeno, ¿cómo lo clasifico? ¿Como electro? Electronegativo. Negativo. Los electronegativos quieren ganar electrones. Los electropositivos quieren perder electrones, ¿ya? Entonces, yo voy a tener lo siguiente, que los tres elementos más electronegativos que tú vas a encontrar en la tabla periódica es el FON, ¿ya? ¿Qué es el FON? ¿F qué cosa es? Flúor. Flúor. ¿O qué cosa es? Oxígeno y neón. Y No, nitrógeno. hidrógeno. Los tres elementos más electronegativos es flúor, oxígeno y nitrógeno. No hay nadie más electronegativo que el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo. De ahí, el oxígeno es solo más electronegativo que el oxígeno es el flúor. Y solo más electronegativo que el nitrógeno, el oxígeno y el flúor. Pero estos tres son los elementos más electronegativos en la tabla periódica. O sea, son los que más fácilmente ganan electrones cuando forman un enlace químico. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya hemos cubierto, primero, un repaso de lo que es tabla periódica. Ya hemos cubierto qué cosa es la notación de Lewis, qué cosa es un metal, qué cosa es un no metal, ¿ya? Y ahora, último, lo que hemos visto es la electronegatividad, ¿ya? Entonces, hasta acá, chicos, ¿ya? ¿Cómo vamos? ¿Vamos todos bien? ¿Sí? Dedito arriba, a ver, todos dedito arriba. Muy bien, perfecto. Marchero incluso no le ha puesto dedito, sino le ha puesto puñito. Ah, puñito, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dijimos puñito. A ver, puñito, chicos, por favor, todos puñito. Para poder saber si están ahí. Puñito, ¿ah? Yo sí creo que puedo poner puñito, no me acuerdo. Ahí están. Ah, ya encontraron el puñito. Muy bien, perfecto, chicos. Camila, Ademir, el puñito. Leonardo, Luana, Luciana, Jimena. Ya se perdieron el puñito. Listo. Entonces, ahora, ya entramos directamente a lo que es el enlace químico. ¿Ya? El enlace químico se puede dividir en dos grandes grupos. El interatómico y el intermolecular. El interatómico, como su nombre lo dice, es entre átomos. Y el intermolecular es entre moléculas. ¿Ya? El enlace interatómico puede ser iónico, covalente o metálico. ¿Ya? El enlace iónico es entre metal y no metal por transferencia de electrones. No te preocupes porque lo vamos a ver con mucho más calma cada uno de ellos, ¿ya? Pero quiero que vayas tomando en cuenta. El enlace iónico entre metal y no metal por transferencia de electrones. El covalente entre no metales por compartición de electrones. Y el enlace metálico, obviamente, entre átomos metálicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué hemos hecho el repaso de la tabla periódica? Porque cuando yo te digo entre metal y no metal, en tu mente está allá. Los de este lado son metales y los de este lado son no metales, ¿ya? Si yo te digo covalentes entre átomos no metálicos, allá los no metálicos están de este lado de la tabla periódica. Y el enlace metálico son los metales. Los metales están de este lado de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces, así es como debes ir más o menos mapeando en tu mente si tenemos un tipo de enlace, iónico, covalente o metal. En el caso del enlace intermolecular, es el más bonito de todos los enlaces, pero para eso tienes que aprender bien el enlace interatómico. ¿Ya? El enlace intermolecular, ¿ya? Te permite explicar cómo es que tú ves la materia a nivel grandote, ¿ya? A nivel pequeño, tú tienes el enlace interatómico,
pero luego las moléculas cuando se forman empiezan a interactuar de alguna manera que te hace que tú las puedas ver a nivel macro en la vida diaria. Por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua, chicos? 100 grados. 100 grados. 100 grados, 100 grados centígrados. 100 grados Celsius. 100 grados Celsius. Pero el agua es una molécula tan pequeña que en realidad no debería hervir a esa temperatura. Debería hervir a una temperatura mucho menor. ¿Ya? Pero ¿por qué hierve a esa temperatura? Hierve a esa temperatura porque hay un tipo de enlace entre sus moléculas que se llama el enlace puente de hidrógeno. O sea, el puente de hidrógeno explica por qué el agua se comporta de esa manera. Enlace puente de hidrógeno. ¿Qué pasa cuando tú llenas una botella de vidrio con agua y la colocas en el freezer, en la congeladora? ¿Alguna vez lo has visto o te ha pasado o te han contado? ¿Qué pasa cuando tú llenas una botella con agua y la metes en la refrigeradora y se congela? Y la botella es de vidrio, por ejemplo. ¿No te han contado qué pasa? Ya. Resulta que si tú tienes una botella de vidrio y la llenas con agua, la tapas y la pones en la refrigeradora, esa tapa o esa botella puede reventar. Incluso es probable que reviente, se rompa, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque el agua cuando se congela se expande. ¿Y eso cómo se explica? Se explica con el enlace puente de hidrógeno. El enlace puente de hidrógeno permite explicar todos esos detalles. Entonces tenemos el enlace interatómico entre átomos, el enlace intermolecular entre moléculas, ¿ya? El enlace interatómico puede ser iónico, covalente o metálico, y el enlace intermolecular puede ser el dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno o las fuerzas del orden. Nosotros vamos a tratar este grupito, iónico, covalente y metálico, ¿ya? Eso es lo que vamos a nosotros ver en lo que resta de la clase, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué compuestos son iónicos? La sal, el cloruro de sodio, ¿ya? La sal que nosotros tenemos en casa, la sal de mesa, es un compuesto. Entonces, ahora tú puedes ir a la cocina y decirle, papá, mamá, mira, ¿esto qué es la sal? Aprendí en Unidemia que es un compuesto iónico, ¿ya? Oye, ¿y qué propiedades tienen los compuestos iónicos? Lo vamos a ver a continuación, ¿ya? En cambio, por ejemplo, el azúcar blanca, el azúcar rubia o el aceite son compuestos covalentes, ¿ya? Entonces tú vas a coger tu azucarero, papá, mamá, yo aprendí en Unidemia que el azúcar es un compuesto covalente. O ese aceite con el que vas a freír es un compuesto covalente, porque eso lo aprendí en Unidemia. O por ejemplo, tienes el cobre, el oro y el aluminio, eso es un compuesto, o una sustancia metálica, un metal, ¿ya? Y ahí hay un tipo de enlace particular que se llama enlace metálico, ¿ya? Entonces, tienes a los compuestos iónicos, a los compuestos covalentes y a los compuestos o las sustancias que tienen enlace metálico, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? Nada, todo bien, ¿sí? Ya. Entonces, chicos, ¿ya? ¿Cómo se forma el enlace iónico? ¿Ya? El enlace iónico se forma típicamente entre metal y no metal mediante transferencia de electrones. Por ejemplo, tienes aquí al sodio y tienes al cloro. ¿El sodio qué cosa es? ¿Metal o no metal? Ayúdame. ¿Qué es el sodio? Chicos, ¿el sodio, metal o no metal? No, no metal. No metal. No, metal. Me confundí. El sodio es un metal. El cloro está por acá. ¿Qué es el cloro? ¿Metal o no metal? El cloro está acá. Ahí está. Mm, Cloro. no metal. No metal. Entonces tienes el sodio metal y el cloro no metal. Entonces, el enlace iónico se va a formar entre metal y no metal. Metal y no metal. El metal, lo que le va a ocurrir es que pierde electrones. El no metal gana electrones. Si una especie pierde electrones, ¿cómo se carga? ¿Posi o nega?
Chicos, si una especie pierde electrones, ¿cómo se carga? Posi, posi. O sí. Y si una especie gana electrones, ¿cómo se carga? Nega. Negativo. Negativo. Claro. Y entonces, chicos, positivo con negativo, ¿se atraen o se repelen? Se traen. Se atraen. Entonces, esa fuerza de atracción es lo que los mantiene unidos. Entonces, quiero que te fijes en este detalle. Mira, por ejemplo, tú sabes que el sodio, ¿ya? De número atómico 11, se encuentra en el grupo 1A de la tabla periódica. Este sodio, su configuración es el neón 10 y de ahí sigue 3s1, ¿ya? Mientras que el cloro, ¿ya? El cloro de número atómico 17 se encuentra en el grupo 7A de la tabla periódica. Su configuración, mira, es neón 10, 3s2, 3p5. Te pregunto, ¿qué quiere el sodio con este electrón? ¿Retenerlo o perderlo? ¿Qué quiere el sodio? Perderlo. Perder. O sea, si él pierde ese electrón, chiqui, 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 lo que va a ocurrir es que electrónicamente ahora se parece a un gas noble, pero dejaría de ser sodio y se convierte en sodio con carga +1. Y te pregunto, mira, ve, el cloro tiene 7 electrones externamente. ¿Qué buscará el cloro? ¿Ganar o perder un electrón? ¿Cuál? Perder. Perder. ¿Perder? No. El cloro lo que busca es ganar un electrón, ¿no? Y si gana un electrón, para tener 8 externamente, ¿cuántos Quieren electrones? asemejarse a los gases nobles, ¿no? Claro, quiere parecerse a un gas noble. Entonces, si él gana un electrón, va a tener 18 electrones. ¿Y qué gas noble te hace recordar a ti que tiene 18 electrones? El neón. ¿El neón tiene 18 electrones? No. ¿Qué gas noble tiene 18 electrones? El. Ah, el argón. No. Oh, claro, el argón 18. Entonces, cuando el sodio pierde un electrón, se carga positivo y electrónicamente se parece al neón. Cuando el cloro gana un electrón, se carga negativo y adquiere configuración electrónica del argón. Entonces, chicos, positivo con negativo, ¿qué ocurre? ¿Se atraen o se repelen? Posi con nega, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen. Y esa fuerza de atracción es lo que mantiene unidos a estos dos señores. O sea, tú vas a encontrar que el sodio y el cloro se mantienen unidos mediante ese tipo de enlace llamado enlace iónico. Y acá está, mira, ve, la bolita chiquita es el sodio, ¿ya? La bolita chiquita es el sodio y la bolita grande es el cloro. Entonces, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro. Entonces forman esta red cristalina, que si tú quieres la puedes ver como está acá, ¿no? La puedes ver de esta manera. Entonces, esto es el enlace iónico. Entonces, repasando, muchachos, el enlace iónico, ¿entre qué elementos se da? ¿Quiénes participan? Un metal y un Metal. no metal. O sea, ¿quiénes participan, muchachos, en el enlace iónico? Un metal y no metal. Un metal y un no metal. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre en el enlace iónico? ¿Compartición o transferencia de electrones? Transferencia. Transferencia de electrones. El metal le transfiere su electrón al no metal. O sea, si yo soy el sodio y quiero perder un electrón, le digo, cloro, toma mi electrón. Entonces el cloro, que es un no metal, quiere ganar un electrón, lo gana, ¿ya? Entonces, sodio pierde un electrón, cloro gana un electrón. El que pierde se carga posi, el que gana se carga nega. Posi con nega, ¿se atraen o se repelen, chicos? Se atraen. Se atraen. Y esa fuerza de atracción es lo que hace que se forme el enlace iónico. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos ahora el enlace iónico. Y este enlace iónico también se va a dar o lo puedes reconocer si es que tú encuentras una electronegatividad mayor de 1,7. Profe, ¿cómo es eso? Mira, ve, la electronegatividad del sodio vale 2,1 y la del cloro vale 3. Profe, ¿de dónde sacó eso? De la tabla periódica. Profe, ¿me lo debo memorizar? No, porque te lo deben dar de dato. Nosotros incluso lo tenemos acá. El cloro tiene electronegatividad 3, el sodio tiene electronegatividad 2,1. Entonces, si yo quiero la diferencia de electronegatividad, chicos, diferencia de electronegatividad
3 menos 2,1. ¿Cuánto es 3 menos 2,1? 1,9. No, 0,9, 0,9, 0,9. 2,1. Ah, no, perdón. Acá no está bien. Esto no es correcto. Acá hay un dato que no es correcto y está mal. Esto está mal. La electronegatividad del sodio vale 0,9. O sea, en otras palabras, a 3 le debo restar yo 0,9. Y si a 3 le resto 0,9, ¿qué te queda? ¿Cuánto es, Pero tengo que razonar. cuánto es 3 menos 0,9? A ver, espera. Mm, mm, mm. Y 2,1, ¿cómo es con respecto a 1,7? 2,1 con respecto a 1,7. Mayor, menor, igual, Es mayor. es mayor. Por lo tanto, como 2,1 es mayor que 1,7, también la electronegatividad, al ser mayor de 1,7, revela que el enlace es iónico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre en el enlace iónico, chicos? ¿Entre quiénes ocurre el enlace iónico? Entre un elemento, entre un Entre un metal y un y no un metal. y un no metal. El metal normalmente es del grupo 1 o del grupo 2, y el no metal ¿de qué grupo? 6 o 100, ¿correcto? Entonces, ¿el metal qué le pasa? ¿Gana o pierde electrones? ¿Qué le pasa al metal? Pierde. ¿Y el no metal? Gana. Gana. El metal si pierde electrones, ¿cómo se carga, chicos? Positivo. Y el no metal si gana electrones, ¿cómo se carga? Llega. Negativo. ¿Y posi con nega qué ocurre? ¿Se traen o se repelen? Se se traen. atrae. Se atraen. Ahora, te pregunto, ¿por qué las especies quieren perder o ganar electrones? ¿A quién quieren Para parecerse un gas. Para parecerse a un gas noble. Parecer un gas noble. para parecerse electrónicamente a un gas? No. ¿De acuerdo? Ya tenemos al enlace iónico. ¿Ya? Estos son ejemplos de todos los compuestos iónicos que tú podrías tener. Por ejemplo, ¿ya? Y estas son sus propiedades. Por ejemplo, la sal se puede disolver en agua. La sal, como sal, en estado sólido no conduce la electricidad, pero si al agua tú le disuelves sal, el agua se vuelve conductora de la electricidad y ahí es peligrosísimo, por ejemplo, por eso te dicen nunca enciendas o apagues un artefacto eléctrico si tienes la mano mojada, porque el agua con las sales conduce la electricidad, ¿de acuerdo? Preguntas, consultas, comentarios, chicos. Hay formas de cómo clasificar al enlace covalente, ¿ya? El enlace iónico se da entre metal y no metal, ¿ya? El enlace covalente se da entre no metales, pero hay formas de cómo clasificarlo. Por ejemplo, al enlace covalente yo lo puedo clasificar como enlace simple o enlace múltiple. Y si se comparte un par de electrones, como en este caso, ¿sí? El enlace es simple. Y si se comparten tres pares de electrones, es triple. Esto de acá se le conoce con el nombre de par enlazante. Acá hay un par enlazante. ¿Cuántos pares enlazantes hay acá, chicos? Al ojo. Dos. ¿Cuántos pares enlazantes hay aquí? Al ojo. Tres. Entonces, un par enlazante, dos pares enlazantes, tres pares enlazantes. Te pregunto, aquí mira, aquí alrededor, ¿cuántos pares enlazantes ves? 4. Cuatro. Sería uno, dos, tres y cuatro pares enlazantes, ¿cierto? Entonces, cada par enlazante te representa dos electrones. Por ejemplo, acá hay uno, dos electrones. Uno, dos electrones. Uno, dos electrones. Y acá también hay uno y dos electrones. ¿De acuerdo? Entonces, esos son tus pares enlazantes. Si el enlace es simple, se le llama sigma. Si el enlace es doble, uno se llama sigma y el otro se llama pi. Y cuando el enlace es triple, uno es sigma y los otros dos son pi. ¿De acuerdo? Entonces, así clasificas al enlace covalente, una de las formas. La otra de las formas de clasificarlo es que el enlace sea polar o apolar.
Profe, ¿cómo es eso? Mira, si los átomos son igualitos, ¿ya? Por ejemplo, 2 flúor, el enlace es apolar o no polar. Pero si los átomos son diferentes, por ejemplo, hidrógeno y flúor, el enlace es polar. Por ejemplo, apolar, los 2 átomos de hidrógeno. Polar, hidrógeno con cloro. ¿Ya? Entonces tienes esto de acá, apolar y polar. ¿Ya? Cuando es apolar, la variación de electronegatividad es 0, y cuando es polar, va entre 0 y 1,7. Por ejemplo, imagínate, yo te digo cloro, cloro. ¿Para ti qué cosa es? ¿Polar o apolar? Te creo. Apolar. Apolar porque los átomos son igualitos, ¿no? Si yo te digo azufre, oxígeno, ¿polar o apolar? Apolar. No, digo apolar, apolar. Polar. O sea, este va a ser polar, este va a ser apolar. ¿Por qué el primero es apolar? Porque los átomos son iguales. Porque este es polar, porque los átomos son diferentes. Te pregunto, HF, ¿polar o apolar? Apolar. Digo polar, polar. Es un poco confuso. Polar, listo. Si yo te digo nitrógeno, nitrógeno, ¿polar o apolar? Apolar. Apolar. ¿Por qué llegas a la conclusión de que es apolar? Porque son ¿Cómo son los dos átomos? iguales. Iguales, los dos son nitrógeno, ¿cierto? Entonces, por esa razón, uno es polar y el otro es apolar, ¿de acuerdo? Ahora, profe, ¿y por qué se le llama polar? Bueno, es muy buena pregunta. Se le llama polar porque cuando tú unes a 2 átomos diferentes, por ejemplo, el hidrógeno y el flúor, como el flúor es más electronegativo, tiende a llevarse la nube electrónica. Entonces tú vas a tener que la mayor parte de la nube electrónica está de este lado y él tiene muy poca nube electrónica. O sea, significa que él tiene la tendencia a perder electrones y él tiene la tendencia a ganar electrones. O sea, pierde nube electrónica, gana nube electrónica. ¿Ya? Entonces, al perder esa nube electrónica, él se va a cargar positivo y él se va a cargar negativo. Y se denota así, parcialmente positivo, parcialmente negativo. Como tienes una carga positiva y otra carga negativa, lo que has generado aquí es un dipolo de enlace. Un polo positivo y un polo negativo. Por eso es que el enlace se termina llamando enlace polar. ¿Por qué? Porque se forma esta distorsión de la carga. ¿Ya? De un lado está mayor la nube electrónica y del otro lado está menor la nube electrónica. ¿Está bien? Entonces, así es la forma como tú clasificas al enlace covalente. Hasta acá, preguntas, consultas, comentarios, chicos. Ninguno. ¿Ya? Y cerramos con el enlace metálico. Ya hemos visto 2 tipos de enlace, ¿verdad? ¿Cuáles son esos 2 tipos de enlace? Ayúdame. Iónico. ¿Y qué más? Covalente, ¿cierto? ¿Qué enlaces hemos visto? Apolar y apolar. Iónico o covalente. Ahora lo que nos falta ver es el enlace metálico. Un enlace metálico, ¿entre quiénes se da? Entre metales, ¿no? Y acá hay una teoría muy interesante que dice que los metales son iones en sí, ¿ya? Son iones positivos y están rodeados de un mar de electrones. O sea, los electrones todos los rodean por acá y eso ayuda a que los metales puedan existir. Y también justifica qué cosa. ¿Qué tiene en particular un metal? ¿Es un buen conductor o un mal conductor eléctrico? Un metal, ¿qué cosa es? ¿Un buen o un mal conductor eléctrico? ¿El metal qué cosa es? ¿Buen o mal conductor eléctrico? Los metales son buenos conductores. Buenos. Claro. Entonces, justamente la teoría del mar de electrones ayuda a explicar por qué los metales son buenos conductores de la electricidad. Entonces, ya hemos visto los 3 tipos de enlace. ¿Cuáles son los 3 tipos de enlace, muchachos? Ayúdame a recordarlo. Iónico, ¿qué más? Covalente, ¿y qué más? Metal. ¿Cuáles son, chicos? A ver, repite, por favor. ¿Cuáles son? Iónico, covalente Covalente y y metal.
y metal. ¿Ya? Bueno, nos queda menos de un minuto, volvemos a las 11:55, chicos. ¿Ya? 11:55 retornamos para completar ya la clase del día de hoy.